Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Hoy vamos a ver una de las cosas maravillosas y vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cómo verdaderamente Dios tiene el control, cómo Jesús tiene el control de todo. Vamos a ver en este Evangelio y en el capítulo 4 cuando el Señor Jesús estaba próximo a encontrarse con la mujer samaritana. Y dice en el versículo 3, Juan capítulo 4, versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. 4, y le era necesario pasar por Samaria. A Jesús le era necesario. ¿Por qué? Había varios caminos que conducían a Judea, de Judea a Galilea. Uno localizado en otro lado y otro que iba hacia otro lado. Y un tercero que pasaba por el centro de Samaria. A pesar de la fuerte antipatía que tenían los judíos y los samaritanos, fíjese que el historiador Flavio Josefo relata que Judea se acostumbraba a atravesar la región de los samaritanos durante las temporadas de fiesta, porque era una ruta más corta. Pero aquí dice el Señor, aunque la expresión le era necesario, podría referirse al hecho que Jesús quería ahorrar tiempo de esfuerzo, pero fíjese que no, que Jesús conocía y sabía lo que se iba a suceder. Entonces, dice que el Señor Jesús pasó hacia Samaria y él sabía, estamos en el medio natural, entonces el Señor Jesús tenía un plan que hacer. Entonces dice que llegó a Samaria porque él sabía que iba a suceder algo especial ahí. Entonces, versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Realmente quiere decir junto al pozo de Jacob, así se le conocía. Versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob, ahí está, mire. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Mire qué maravilloso esto, hermanos. Jesús dice, cansado del camino. Así que nuestro amado Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, también se cansaba, hermano. Se cansaba. Entonces se sentó así junto al pozo. Y dice que era la hora sexta. ¿Cuál sería la hora sexta? Hermanos míos, mire, conforme al horario romano, el horario judío, esta hora era las 12 del mediodía. Fíjense bien, los judíos medían por 3 horas, así, la hora tercera, la hora sexta, la hora novena, la hora doceava, aunque casi no se menciona la doceava. En fin. Entonces, pues, era la hora sexta. Entonces, esta mujer llegó, fíjese bien, en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, dame de beber. Una mujer de Samaria llegó, y Jesús le dijo, dame de beber. Hermanos míos, aquí se rompe un estereotipo en la época de Jesús. ¿Por qué? Porque un judío no se llevaba con los samaritanos. Un rabí, como era Jesús, no le era lícito ni permitido estar hablando en público con una mujer, y mucho más que estaba solo el lugar. Bien, fíjense que esa mujer que llegó a sacar agua a ese pozo
Era usual antes que las mujeres llegaran por la mañana, por fresco, o por ya bien la tarde, por lo que ya había pasado el calor del día. Pero fíjense que esa mujer llegó a las 12 del mediodía. Esto podría indicar que esta mujer, por lo que ya vamos a ver, y ustedes ya lo saben, ella se avergonzaba públicamente. Entonces, esta hora de llegar al pleno al mediodía, mediodía, era en señal de que no quería o no podía tener relaciones comunicativas y sociales con las demás mujeres, por lo que usted ya va a ver en este momento. El hecho de que un hombre judío hablara con una mujer en público y además le pidiera algo, y en este caso siendo ella samaritano, el hecho que un hombre judío hablara con una mujer en público y que además le pidiera algo, siendo en esta ocasión una mujer samaritana, constituía una completa violación de la costumbre social rigurosa y la enemistad que prevalecía entre los dos grupos. Además, un rabí como era Jesús y líder religioso que se le consideraba, no sostenía conversaciones con mujeres de mala reputación. Versículo 8. Pues a sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La propia mujer lo dijo. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. En el uso ordinario significaba agua corriente. Aquí está sucediendo una metáfora, pues, de la vida nueva en Cristo, que es vida eterna. Entonces, agua viva, en el Antiguo Testamento, hermano, este término tiene un significado metafórico muy importante. Por ejemplo, en Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Ve usted el concepto? Agua viva, Dios. Y entonces la mujer le dice, pues, los profetas del Antiguo Testamento conocían bien lo que es esa metáfora. Entonces, hermanos míos, Jesús aprovechó la sed física de la mujer, o sea, porque ella iba a traer agua al pozo en medio de una región árida. Entonces Jesús le dijo: dame de beber, para explicarle en este momento su necesidad de una transformación espiritual que ella debería de tener dentro de unos minutos. Fíjense bien, leeré nuevamente el versículo 10 para llegar al 11. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, o sea, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, o sea, que te está hablando, te está diciendo, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 11. Fíjense bien, vamos a ver una cosa, como a veces los textos, las conversaciones, pueden cambiarse en el concepto del que habla o del que recibe. Miren el versículo 11. La mujer le dijo: Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿Sí? La mujer estaba entendiendo: ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde? No tienes ni un lazo ni un recipiente para sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde es que tienes agua viva? O sea,
Agua viva para ellos es cuando brota un pozo, cuando brota un manantial de agua, se le conoce como manantial de agua viva. Entonces la mujer le dice, literalmente, ella entendió agua de beber. Versículo 12, miren lo que le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Qué eres tan especial tú? Versículo 13, respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces, hermano, la mujer no entendió la forma como se lo dijo Jesús. Pero ya verá cómo el Señor aplica estas situaciones. Y le dijo en el versículo 16, Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Jesús sabía lo que estaba hablando. Versículo 17, respondiendo la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Muy bien. 18, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bien dijiste, no tengo marido. 5 has tenido, y el que hoy tenés no es tu marido. O sea que la señora 6 tenía y era considerada en ese tiempo una mujer pecadora, una mujer pública. Entiéndase como, pues, desde esta óptica, el matrimonio solo se limita a un pacto reconocido pública y formal y oficialmente. Versículo 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le dijo me parece que tú eres profeta? Porque el Señor Jesús se acababa de llegar y empezaban a platicar, y ya de una sola vez le dijo de que 5 maridos había tenido, y el que él tenía ahora mismo no era su marido. Me parece que tú eres profeta. Versículo 20, oiga lo que le dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, los judíos, les pongo yo, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Entonces ya la mujer, aunque reconoció de que esta persona que estaba frente a ella le estaba diciendo la verdad, y ya estaba un tanto así como confundida, salió la parte orgullosa de la nacionalidad o la de la regionalidad, en este caso de Samaria, y le dijo: nuestros padres adoraron, los samaritanos, en este monte, y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. O sea, ella ya le sacó los judíos y los samaritanos. El Señor Jesús, en su capacidad hermosa de poder razonar con la gente, versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis en el monte Gerizim. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación del alma
Y no, Jesús era judío, pues. Él le acababa de decir, el que bebe de esta agua que yo le daré, será para vida eterna. La mujer no captó también eso. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y estas son una de las bases fundamentales y fuertes del Evangelio y de nosotros, los cristianos evangélicos, en donde entendemos y comprendemos este texto bíblico, que los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros, como ya he sabido y entendido, no adoramos imágenes, no adoramos a figuras, nada más adoramos a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu, sabiendo que Dios está y es todopoderoso y eterno, porque es una verdad. Y dice también Jesús, porque también el Padre, porque Dios, tales adoradores busca que le adoren. Así que, mi amado hermano, cuando adoramos a Dios en nuestros cultos, en nuestros lugares de reunión, que le llamamos iglesias, pues, lo estamos adorando en espíritu y en verdad. Y a Dios le gusta y le agrada eso. Por eso, hermano mío, atención si por cualquier motivo tú pues te has alejado de la comunión en tu iglesia. Vuelve a tu iglesia, reúnete a tu iglesia, porque eso le gusta y le agrada a Dios. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ve usted? A Dios le agrada, pero también nosotros es necesario que lo adoremos así, en espíritu y en verdad. No hay imágenes, no hay figuras, no hay estatuas, no hay pinturas, nada más. Él está, y en este momento, bendito sea Dios, seguramente confirmado, Él está con nosotros desde el cielo ahorita. Bendito sea Dios por todos los siglos. Versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Mire la oposición que continuaba la mujer. Versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. O sea, le dijo: yo soy el Mesías, el que está hablando contigo. En ese momento que ya la conversación se había hecho muy explícita, muy amena, diría yo. En el versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. O sea, cuando dice se maravillaban, no dice que se quedaron atónitos, no, se quedaron como un tanto asombrados, pues. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Pero ellos no lo miraban bien. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres de la ciudad, desde luego. Versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Fíjese que la mujer todavía dudó, y sin embargo el Señor le había dicho: yo soy el que habla contigo. Versículo 32. Él les dijo, del 30 nos vamos a pasar de una sola vez al versículo 37.
39, disculpen. Versículo 39. La mujer se había ido a hablar con la gente de la ciudad. Y en el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Se recuerdan ustedes en el versículo 4, creo que dijo el Señor? Estoy en Juan 4. A ver, si me permiten, le diré donde dice, me es necesario pasar por Samaria. Aquí está. Mire, en el versículo 4, cabal, 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Eso era lo que tenía que hacer Jesús, pasar por Samaria. Por eso él se detuvo. Sus discípulos fueron a comprar comida, pero él se quedó en Samaria. Entonces, en el versículo 39, lo vamos a repetir, y muchos de los samaritanos, acuérdense, judíos y samaritanos no se llevaban bien, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra que había dicho la mujer, que daba testimonio la mujer diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y como la gente ya la conocían que era una mujer un tanto especial, entonces creyeron. Entonces, dice en el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Hermanos, esas diferencias que habían entre judíos y samaritanos, el Señor, con esa delicadeza que Él siempre hace y todas las maravillas que hace, fíjense bien, creyeron los samaritanos en Él. Y dice en el 41, y creyeron mucho más por la palabra de Él, o sea, cuando lo oyeron hablar y les predicó. Y en el versículo 42, y decía a la mujer, o sea, la gente, los de la ciudad le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías. El Salvador del mundo es el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido a salvar, dice, para salvación. Porque Jesús dijo, la salvación viene por los judíos. Así que, mis queridos hermanos, todos los que hoy estamos aquí presentes, fíjense que en esto que estamos leyendo desde el versículo 39, el 40, el 41 y en el 42, cuando verdaderamente 2 pueblos, pues, judíos y samaritanos, no se llevaban bien, se me viene a la mente cuando a veces lo que nosotros decimos en nuestro caló religioso, hay veces que hay algunos hermanos, pastores muy respetados, que les prohíben a los miembros de su congregación juntarse con otro miembro de otra congregación. Y entonces lo que aquí locamente se le dice el celo pastoral. ¿Cuál es el celo pastoral? Las ovejas no son nuestras, las ovejas son de Jesús. A nosotros nos ha puesto a cuidar las ovejas y nosotros debemos de orientar a las ovejas a que haya esa relación y a ocupar esta forma como el Señor Jesús ocupó entre 2 pueblos que eran enemigos prácticamente. Llegó, le declaró la verdad a la mujer al fin entendió con él, se fue corriendo maravillada a la ciudad, le dijo a todos, dice aquí los hombres, en realidad las personas de la ciudad, llegaron las personas de la ciudad, lo oyeron hablar a él, y dice en el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y fíjense que al oír hablarle a Jesús, le pidieron que se quedara 2 días. Y ellos decían,
en el versículo 42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, muchas gracias, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, mire, que verdaderamente este judío es el Salvador del mundo. Este es el Cristo, el Mesías anunciado. Hermanos míos, hermanas mías, de cualquiera de las denominaciones que estén escuchando y viendo esto, por favor, hermano, no nos prestemos a que aquella tampoco, aquella iglesia tampoco, aquellos hermanos tampoco, nosotros, no, hermano, porque la mujer le dijo: ustedes los judíos adoran allá en Jerusalén, nosotros adoramos aquí en Samaria. No, hermano, no. Y le dijo: a Dios se le adora en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. ¿Y tú, hermano, adoras a Dios en espíritu y en verdad? Tú, hermano y hermana, ¿no ves esa diferencia que a veces, tristemente, nosotros la hemos hecho? Diferencias. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.